Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. La Unión Europea contraataca en la guerra comercial abierta por Estados Unidos. La idea es golpear de forma inteligente. Los aranceles van dirigidos a productos que afectan a estados de Trump y sobre los que el bloque puede encontrar alternativas. El mandatario estadounidense asegura que los aranceles están teniendo un impacto tremendamente positivo a pesar de la incertidumbre que viven los mercados entre los bandazos de sus políticas arancelarias. Por otro lado está el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Ucrania para que se siga suministrando ayuda militar e información de inteligencia a cambio de que Ucrania esté dispuesta a alcanzar un alto el fuego limitado. Moscú ha advertido que la tregua en Ucrania se decidirá en Rusia y se toma su tiempo, mientras prosiguen, dicen, con sus avances en Kursk. Comenzamos con la actualidad del día. Kiev acepta el alto el fuego propuesto por Estados Unidos a cambio de recuperar la ayuda militar y el intercambio de inteligencia para Ucrania. El partido proindependentista Democratic ha ganado las elecciones parlamentarias en Groenlandia, obteniendo casi el 30% de los votos. El gobierno de Portugal cae tras perder la moción de confianza del Parlamento. El país queda abocado a unas elecciones anticipadas, las terceras en 3 años. Kiev acepta el alto el fuego inmediato de 30 días propuesto por Estados Unidos a cambio de recuperar la ayuda militar y el intercambio de inteligencia para Ucrania. La reunión entre Washington y Kiev en Arabia Saudí finaliza con una declaración conjunta que incluye un acuerdo sobre la explotación de minerales. La propuesta será trasladada ahora al Kremlin. Ucrania acepta esta propuesta que consideramos positiva. Estamos dispuestos a dar este paso. Estados Unidos tiene que convencer a Rusia de que haga lo mismo. Es decir, estamos de acuerdo si los rusos están de acuerdo. El silencio de las armas entrará en vigor en ese mismo momento. Volodymyr Zelensky propuso la liberación de prisioneros rusos antes de la reunión con Estados Unidos en Jeddah. Donald Trump asegura que está dispuesto a invitar al presidente Zelensky a la Casa Blanca y que espera hablar con Vladimir Putin en los próximos días. Hablaré con Vladimir Putin. Hacen falta 2 para bailar el tango, ¿verdad? Esperemos que él también esté de acuerdo. Si es así, habríamos logrado el 75% del camino. El resto es conseguir que se documente, negociar las posiciones del terreno, etc. El acuerdo marca un giro importante en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania, al parecer del mismo lado en las negociaciones en curso. La UE contraataca a los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio con una serie de contramedidas dirigidas a diversos productos de Estados Unidos. En su anuncio del paquete previsto, la presidenta de la Comisión Europea criticó la decisión de la administración Trump de aumentar los aranceles al 25% que entraron en vigor este miércoles. Los aranceles son impuestos. Son malos para las empresas y peor para los consumidores. Perturban las cadenas de suministro, traen incertidumbre a la economía. Están en juego puestos de trabajo. Suben los precios y nadie necesita eso en ambos lados, ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos. Von der Leyen señala que las contramedidas para los productos estadounidenses son una respuesta proporcionada y hace hincapié en la apertura a una solución negociada. Creemos firmemente que en un mundo plagado de incertidumbres geoeconómicas y políticas, no redunda en nuestro interés común cargar nuestras economías con tales aranceles. Estamos dispuestos a entablar un diálogo significativo. Las contramedidas de la UE comenzarán el próximo 1 de abril para estar plenamente en vigor el 13 del mismo mes. El ex primer ministro italiano Giuseppe Conte calificó el plan de rearme de la Unión Europea presentado recientemente por la Comisión de despilfarro total de dinero durante una entrevista con Euronews. Lo único que la Unión Europea ha podido poner sobre la mesa ha sido un plan de rearme. Un plan de rearme que significa tirar el dinero para que todos los Estados miembros sigan aumentando el gasto militar de manera descoordinada y desordenada. A incrementar spese militari.
El partido de Conte, el Movimiento 5 Estrellas, organizó una protesta dentro del Parlamento Europeo en Estrasburgo, ondeando banderas de la paz y exigiendo que los fondos previstos para el ejército se gasten en sanidad pública y otras prioridades. Cuestiona la idea de la paz a través de la fuerza y cree que la Unión Europea debería tener voz en las negociaciones de paz entre Rusia y Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania. Será extremadamente difícil defender la posición de Ucrania. Muy difícil porque el poder de negociación de Rusia ha aumentado. Nos dijeron que íbamos a aislar a Rusia políticamente, que la economía rusa se derrumbaría. Incluso nos habían dicho que se habían quedado sin balas y que estaban luchando a nivel militar. Todo mentiras. El grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo, al que pertenece el Movimiento 5 Estrellas, cree que el plan solo beneficiará a los fabricantes y traficantes de armas y critica que el Parlamento Europeo haya sido marginado en el proceso de aprobación. El Tribunal Constitucional de Rumanía confirma la exclusión de Călin Georgescu en las elecciones presidenciales. El líder nacionalista prorruso no podrá presentarse a la repetición de los comicios convocados para el próximo mes de mayo, donde partía como favorito. Esto deja a los aliados de Georgescu con tan solo 4 días para encontrar un sustituto. Ahora esta decisión es definitiva y no puede ser revocada según la ley rumana, lo que deja a los aliados de Georgescu buscando a un sustituto adecuado. Es todo un reto teniendo en cuenta que deben reunir el número de firmas necesarias para registrar a un nuevo candidato. El Comité Electoral Central de Rumanía suspendió el pasado fin de semana la candidatura de Georgescu, declarando que sus actos y declaraciones eran contrarios a los valores del cargo presidencial. Apodado el Mesías de TikTok, Georgescu se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2024, pero el Tribunal Constitucional anuló la votación tras salir a la luz informes de inteligencia que demostraban la injerencia rusa en el proceso electoral. Georgescu se enfrenta además a procesos penales por falsa declaración de la financiación de su campaña. El partido independentista de centro-derecha Democratic de Groenlandia ganó las elecciones parlamentarias, obteniendo casi el 30% de los votos. Le siguió el partido independentista Nalerak, con un 25% aproximadamente. En tercer lugar quedó el partido del primer ministro Inuit Ataqatigiit, con más del 21%. El partido de izquierdas Siumut quedó en cuarto lugar con casi el 15% de los votos. El resultado sugiere que la ciudadanía votó sobre sanidad, educación, patrimonio cultural y políticas sociales por encima del objetivo declarado del presidente estadounidense Donald Trump de tomar el control de la isla. Democratic, que se describe como proempresarial y partidario de una transición gradual hacia la independencia de Dinamarca, tendrá ahora la oportunidad de formar una coalición de gobierno mediante negociaciones con otros partidos. En Portugal, el gobierno de centro-derecha cae tras quedarse sin la confianza del Parlamento, que rechazó el martes la moción presentada por el ejecutivo del primer ministro Luís Montenegro. El país queda abocado ahora a unas elecciones anticipadas, las terceras en 3 años, comicios que podrían celebrarse como pronto el 11 o el 18 de mayo. El Ejecutivo intentó sin éxito negociar con el Partido Socialista un arreglo y dar salida a la situación. El descontento de los votantes podría favorecer al partido de ultraderecha Chega. El Ejecutivo presentó esta moción de confianza a raíz de la crisis desencadenada por una empresa fundada por Montenegro, convertida en un negocio familiar. La caída del gobierno marca la peor racha de inestabilidad política desde 1974, cuando Portugal puso fin a la dictadura. El capitán de un carguero implicado en una colisión ha sido detenido en Inglaterra como sospechoso de homicidio por negligencia grave. Se ha sabido que el buque no pasó varios controles de seguridad el año pasado, pero no fue retenido. El capitán tiene 59 años y es de origen ruso, según informó el miércoles el propietario del buque. Las autoridades no han revelado su nombre.
El carguero colisionó el lunes con un petrolero estadounidense que transportaba combustible de aviación en el Mar del Norte, incendiando ambas embarcaciones. Un marinero del carguero está desaparecido y se le da por muerto. Los otros 36 tripulantes de los 2 buques fueron llevados sanos y salvos a tierra sin heridas de consideración. Las autoridades británicas afirman que por el momento no han encontrado indicios de crimen en el accidente. Desde este miércoles, el expresidente filipino Rodrigo Duterte se enfrenta a cargos de crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional, CPI, tras ser arrestado y llevado en avión a La Haya. Duterte fue detenido en Manila el martes por orden de la CPI, organismo que ha estado investigando los asesinatos en masa relacionados con la mortífera guerra contra las drogas promovida por el exmandatario. Recordamos la época de su administración, en la que básicamente dio una inmunidad general y alentó esta cultura del terror para cualquiera que fuera sospechoso de consumir drogas. No hubo ningún proceso debido. Unas 30.000 personas fueron asesinadas al azar, sin el correspondiente proceso. Entre ellas, más de 100 eran niños. Duterte quedará recluido en un complejo penitenciario de la ONU situado a unos 2 kilómetros de la sede de la CPI. Tras ser detenido, podría impugnar la jurisdicción del tribunal y la admisibilidad del caso. Aunque Filipinas ya no es un país miembro de la CPI, los presuntos delitos ocurrieron antes de que Manila quedase fuera del organismo. La Comisión Europea presentó este martes un nuevo reglamento que, si se aprobara, permitiría a los Estados miembros trasladar a los solicitantes de asilo rechazados a centros de deportación en terceros países por los que nunca hayan pasado, lo que supone un giro de calado en la política migratoria. Sobre los centros de retorno, estamos creando la posibilidad de que los Estados miembros puedan explorar nuevas soluciones para el retorno. Por supuesto, solo para las personas que no tienen derecho a permanecer. Estamos creando el marco legal, no estamos creando el contenido. En 2024, el 20% de las personas a las que se expulsó de la Unión Europea fueron enviadas de vuelta a su país de origen. Este eurodiputado conservador austriaco ve con buenos ojos la nueva propuesta. Lugares fuera de la Unión Europea que respetan los derechos humanos y todos los valores de la civilización. Pueden ser buenos lugares y lugares adecuados para los que deben volver por un determinado periodo de tiempo. Y esto es lo que aborda la propuesta de la Comisión. Las ONGs dan la voz de alarma, denuncian un enfoque punitivo que vulnera el derecho internacional y abre la puerta a violaciones de los derechos humanos que quedarían impunes. Además, las personas en situación irregular podrían ser deportadas contra su voluntad a países con los que no tienen ninguna relación, según esta eurodiputada italiana. Estamos hablando de países que deben respetar los derechos humanos, pero no hay ningún requisito específico. Los países no están obligados a ser signatarios de las convenciones de Ginebra, por ejemplo. La Comisión Europea no participaría en la firma de estos acuerdos ni en la construcción de los centros de deportación, pero el plan sienta las bases jurídicas que, de aprobarse, permitirían a los gobiernos sellar acuerdos con países no europeos que se involucrarían a cambio de incentivos económicos. La Comisión Europea quiere aumentar la fabricación de medicamentos en el viejo continente. Una propuesta presentada este martes pretende atajar la escasez de fármacos esenciales como antibióticos, insulina o analgésicos, ya que en la actualidad la Unión Europea depende en gran medida de terceros países, principalmente asiáticos. Esta iniciativa representa un paso adelante significativo para asegurar que estos medicamentos esenciales sigan siendo accesibles, asequibles y disponibles para todos los europeos que dependen de ellos. El plan consiste en impulsar la inversión para los fabricantes tanto de medicamentos esenciales como de principios activos dentro de la propia Unión.
Sin duda es un buen paso. Estamos avanzando hacia una mayor soberanía al ser menos dependientes de otros continentes y otros países para el suministro de medicamentos. Estamos avanzando hacia un mayor acceso a medicamentos asequibles para los europeos. El comisario de Sanidad, Oliver Varhelyi, ha prometido resultados en un plazo de 100 días, pero para algunos eurodiputados este límite temporal es demasiado precipitado e insuficiente. Esto no va a traer de vuelta la producción de medicamentos a Europa. No va a resolver el problema ni para los pacientes ni para la industria farmacéutica. Así que en realidad es un engaño y es la prueba de que si se hacen las cosas con prisa, no cumplen las expectativas que necesitamos. Tenemos muchos retos por delante para afrontar la escasez de medicamentos. La financiación del plan supone el principal quebradero de cabeza en este asunto, según algunos eurodiputados y ministros de Sanidad de la Unión, que creen que los medicamentos críticos deberían estar vinculados a un futuro plan de financiación de la defensa comunitaria. Europa y Estados Unidos siempre serán aliados, pero Europa ya no puede confiar tanto en su aliado. En una entrevista con Euronews, Benjamin Haddad, ministro francés de Asuntos Europeos, afirma que la decisión del presidente Trump de recortar la ayuda militar a Ucrania podría perjudicar los intereses estadounidenses. Creo que van en contra incluso de los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo podría ser en el interés de los Estados Unidos dar una victoria a Putin y mostrar una capitulación en Ucrania? ¿Qué tipo de mensaje enviaría eso a China y a otros competidores? El presidente Trump habla de paz a través de la fuerza. Eso lo compartimos. Como acabo de decir, la única manera de poner fin a esta guerra es a través de la fuerza, de la presión sobre el agresor, Rusia, no sobre la víctima. El ministro también subrayó la importancia de proporcionar a Ucrania las garantías de seguridad necesarias para asegurar un alto el fuego duradero. En su opinión, para ello, Europa tendría que asumir sus propias responsabilidades. Por eso también anunciamos un apoyo militar continuo a Ucrania hasta el Consejo Europeo y asegurarnos de que mañana, cuando tengamos un alto el fuego, no sea solo un paréntesis, una pausa de un par de años, que Rusia aprovechará para rearmarse y volver a atacar a Ucrania, sino que sea una paz real, justa y duradera. Haddad ve este momento como una oportunidad para invertir en la defensa europea y garantizar una mayor independencia militar. Si tienes componentes estadounidenses y ellos deciden que no se puede hacer un ataque profundo para poder defenderse contra objetivos rusos, pueden controlar el uso, aunque los países europeos que quieran que los ucranianos puedan hacerlo hayan estado de acuerdo con ello. Puede ver la entrevista completa en The Europe Conversation este jueves. Siete profesionales de la salud que trabajaban junto al legendario futbolista Diego Armando Maradona cuando murió a los 60 años han sido juzgados este martes en Buenos Aires, Argentina, por presunto homicidio por imprudencia. El tribunal que juzgará si los acusados, entre ellos un psiquiatra, un neurocirujano y varios empleados médicos, son culpables de homicidio culposo, se enfrentan a una pena de hasta 25 años de cárcel. Semanas antes de morir, Maradona había sido sometido a una operación cerebral. Del tribunal interviniente. ¿Cuál es la situación en la lucha contra el fraude en la Unión Europea? En 2024, la Fiscalía Europea recibió más de 6.000 denuncias vinculadas a delitos por fraude económico. Esto representa un aumento del 56% en comparación con 2023. Más del 70% de estas denuncias procedían de particulares, mientras que cerca del 27% procedían de las autoridades nacionales. Solo el 1,7% procedía de instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión Europea, lo que subraya la necesidad de que estos organismos mejoren sus mecanismos de detección. El fraude del IVA sigue siendo motivo de gran preocupación. Comprende hasta el 18% de las investigaciones activas, pero representa más del 53% del total de los daños estimados. Alemania e Italia registraron las cifras más elevadas de investigaciones activas por fraude del IVA entre los 27 países de la Unión Europea, con unos daños estimados de más de 8.000 millones de euros entre ambos. La Fiscalía Europea congeló activos por valor de 849 millones de euros en 2020, una cifra casi 11 veces superior a su presupuesto anual.
También se produjo un aumento del 47% de las denuncias entre 2024 y 2023, lo que supone más de 800 personas acusadas de defraudar a la Unión Europea. Protestas en Grecia desatan un diluvio de desinformación. Este vídeo muestra una reciente protesta en la capital griega, Atenas. Ocurrió en el segundo aniversario del accidente de tren que dejó 57 muertos, muchos de ellos estudiantes. Los manifestantes exigían justicia y responsabilidad para las víctimas. 2 años después de la tragedia, la investigación judicial aún no ha concluido. Los partidos de la oposición han acusado al gobierno de encubrimiento y las protestas desembocaron en una moción de censura en el gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis el pasado viernes, moción de censura a la que sobrevivió. Pero los impactantes vídeos han sido utilizados en una balsa de mensajes engañosos en las redes sociales, que afirman que fue una protesta contra la inmigración irregular. Este post afirma que los manifestantes pedían a la Unión Europea que detuvieran la invasión de inmigrantes y que marcharían hasta Bruselas para plantear sus exigencias. Otro post afirma falsamente que más de 500 inmigrantes llegan a Grecia irregularmente cada día. Hemos contrastado esta afirmación con datos facilitados por la Organización Internacional para las Migraciones y hemos comprobado que en la última semana unos 40 inmigrantes llegaron a Grecia, lo que demuestra que la afirmación es falsa. Los mensajes han sido amplificados por cuentas tipo bot, lo que sugiere una campaña coordinada de desinformación. Como suele ocurrir en este tipo de campañas, vimos que las afirmaciones circulaban en varios idiomas y a través de distintas plataformas. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y con el no comment del día, en el que verán al príncipe Guillermo de Gales haciendo de árbitro de fútbol durante un partido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No advantage. No advantage. No advantage. Lovely. Next two. Set 1 second, hold it. Corner. Corner. Lovely. Okay, reset back in. Reset. Guys, okay, side step towards. Just stand for me. Corner ball. Good. No shirt flag. Yeah.
You're very excited, you guys, today.